Bien, queremos saludar a nuestro primer entrevistado en esta segunda parte de la mañana informativa. Estamos en contacto con el especialista Cristóbal Cuadrado. Él es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, mañana en la noche se ejecutará una masiva cuarentena, la de mayor envergadura en el territorio nacional desde el inicio de la pandemia, sobre todo acá en la región metropolitana. Pero ya hablaremos de esa medida en específico. Quiero partir por su impresión respecto a los datos nuevos que se han entregado hace muy pocos minutos por parte del gobierno, porque tenemos el registro más alto de nuevos casos desde que se inició la pandemia en Chile. 1.533 casos nuevos, y la subsecretaria Daza señala que, según los datos del MinSal, el pic va a estar en este mes de mayo. Sí, bueno, durante esta última semana hemos visto incrementarse de manera muy importante los casos, particularmente en la región metropolitana, que está siendo la más afectada en la actualidad, en particular la zona norte de Santiago, la zona poniente y sur, son las que están teniendo un número de casos más importante. Y esto se explica básicamente por un cambio, de suerte que hubo durante las primeras semanas un brote en la región metropolitana que estuvo bien concentrado en el sector oriente de Santiago, lo cual fue enfrentado con algunas cuarentenas dinámicas en ciertas comunas. No obstante, eso no bastó, digamos, para evitar la propagación del coronavirus en el resto de la capital, y durante algunas semanas vimos una suerte de estabilidad, que yo diría que más bien fue una falsa estabilidad de casos, en la cual probablemente no estábamos siendo capaces de detectar el crecimiento gradual de casos que se estaba produciendo de manera más amplia y que ya estalla, digamos, durante esta última semana. Así que es una situación sin duda delicada, en la cual está plenamente justificada una cuarentena muchísimo más amplia, y en la que podríamos esperar probablemente que durante las próximas 2 o 3 semanas sigamos al menos con un número muy importante de casos y probablemente creciente. Sí, y tenemos que ver también en el futuro cuál sea el impacto de la entrada masiva en cuarentena, porque eso también va a tener probablemente una incidencia futura. Ahora, los casos activos siguen superando a los recuperados. Son más de 12.600 casos activos del total de los casos registrados, y el 81%, 16.800 de los casos totales, está acá en la región metropolitana. Así es, digamos, bueno, la gran parte de la población nacional está en la región metropolitana, pero es evidente que este es un brote que está especialmente activo actualmente en la región metropolitana. No obstante, no hay que olvidarse que también en el norte del país tenemos focos muy activos en varias regiones, ¿no? Con respecto al tema de los casos activos, más que mirar qué proporción de los casos son activos o recuperados, lo que importa es ver cuál es la evolución, o sea, la curva del total de personas con enfermedad activa. ¿Por qué? Porque incluso si es que la cantidad de recuperados fuera más grande que los casos activos, si es que los casos activos siguen creciendo día a día, eso significa que la población que puede infectar a otros sigue creciendo, y en el fondo el riesgo de contagio sigue siendo mayor cada día, ¿no? Entonces probablemente esa es la cifra que vale más la pena estar mirando, y no tanto la relación de recuperados con los activos, que es algo que al parecer la autoridad le ha tratado de dar bastante énfasis. Sí, Cristóbal, yo me imagino que en términos de salud, en lo que usted sabe bastante, no se puede hacer todo con funciones estadísticas, porque, por ejemplo, la posibilidad de supervivencia depende de muchos factores. ¿A qué voy? Hasta hoy día la letalidad en Chile es baja, afortunadamente, sobre todo comparativamente con la realidad de otros países. Pero yo le quiero preguntar si el llevar más de una semana con promedios de 1.000 nuevos casos, en un par de semanas más se podría traducir en un aumento de esa letalidad, ¿o eso es incierto? Sí, bueno, uno no puede, digamos, hacer predicciones con respecto a cómo se va a comportar la letalidad. Sí, lo que sabemos de otras experiencias es que en la medida en que los sistemas de salud colapsan, al parecer existe un incremento de la letalidad, ¿sí? En el caso de Chile, nosotros todavía tenemos algún espacio dentro de nuestro sistema de salud para poder recibir más pacientes. No obstante, durante los últimos días hemos visto también que han comenzado a incrementarse el porcentaje de ocupación de camas UCI. Algunas estimaciones dicen que
nuestro país puede resistir hasta alrededor de los 1.200 casos nuevos al día por un periodo más o menos largo, o sea, como 2 o 3 semanas, sin colapsar, ¿no? Significa que hoy día estamos en una situación que yo diría que estamos un poquito bien, nos estamos poniendo al límite, ¿sí? Y esa es una de las razones por la cual es especialmente preocupante la gran cantidad de casos que estamos viendo y por lo cual es extremadamente necesario que la autoridad tome medidas muy decisivas para que evitar precisamente un escenario muy malo, digamos, que podría venir en 3 semanas más si es que no logramos contener de manera pronta el crecimiento de casos en Santiago. Claro, me imagino. Ahora, ayer comenzamos a ver los primeros síntomas más reiterativos, porque según gente que trabaja en los servicios de urgencia que nos escribe, nos dice, oye, si esto está pasando hace rato en algunas urgencias de Santiago, pero ayer ya vimos imágenes de ambulancias en el San José, que algunos pacientes no podían entrar porque había mucha gente. Hemos tenido también reportes del Barros Luco con un incremento sustantivo de la urgencia, lo mismo también en el Padre Hurtado, Sotero del Río. O sea, si bien todavía tenemos espacio, porque si hay un tope, ¿verdad?, de atenciones allí, se podrán todavía trasladar a otros centros asistenciales, pero ¿podría decirse que empezamos a gastarnos la línea de sobregiro? Absolutamente, o sea, yo creo que ya no estamos en un lugar donde podamos decir que estamos en una posición muy flexible al respecto. Es evidente, y también yo tengo la misma información de los relatos que tú describes, de que la situación en muchos grandes hospitales de Santiago ya es bastante, digamos, preocupante y se están teniendo que empezar a trasladar pacientes a otros centros asistenciales. Por lo mismo, el llamado, digamos, es a que también no solo lo importante de que la autoridad tome medidas más decididas. Yo creo que perdimos un par de semanas, yo creo, con un discurso de nueva normalidad en el cual llevó a que efectivamente la población se relajara. Yo creo que eso fue un discurso que fue erróneo de parte de la autoridad y que ahora estamos viendo parte de sus consecuencias. Y yo creo que hay que hacer un llamado a la ciudadanía también a recordarle que esto es algo que sigue muy activo, más activo incluso que antes, y por ende debemos cuidarnos, permanecer todo lo posible en casa, un buen lavado de manos, todas las medidas de distanciamiento físico, que son fundamentales para también jugar nuestra parte para evitar que el incremento de casos se mantenga y que ojalá no haya un colapso en nuestro sistema de salud. Sí, quería preguntarle también su visión respecto a la modalidad de contabilización de cifras más sensibles. Por ejemplo, cómo se están contando los fallecidos en Chile y también cómo se están contabilizando las personas en estado crítico. Yo no sé, se lo pregunto a usted si es que maneja el dato, ¿solamente se consideran en estado crítico aquellas personas que están en una cama crítica, es decir, hospitalizada? ¿Qué pasa, por ejemplo, con adultos mayores que a lo mejor están en paliativos, en un hogar o en sus domicilios y a lo mejor también están críticos? ¿Se cuentan o no se cuentan? ¿Qué pasa con ambas mediciones? Bueno, lo primero con respecto a los pacientes críticos, en cualquier país del mundo se considera que una persona está en un estado crítico, si está en una UCI, especialmente si está conectado a un ventilador mecánico, ¿sí? De eso tenemos aproximadamente casi 400 personas hoy día que están conectadas a ventilación mecánica, ¿sí? Por alguna razón, la autoridad sanitaria decide reportar una cifra de personas conectadas a ventilador mecánica, que son 391 al día de hoy, pero por otro lado dice que hay 79 personas en estado crítico, ¿sí? Eso la verdad es que cuando uno habla con cualquier persona que trabaja en un servicio intensivo o en algún hospital de alta complejidad, a todo el mundo le hace ruido, digamos. O sea, las casi 400 personas que están conectadas a un ventilador mecánico son 400 personas en estado crítico, ¿sí? Eso es una primera cosa que hay como que clarificar, porque yo creo que el discurso quizás ha sido un poco confuso de la manera en que se presentan. Ya, o sea, de los que se informaron hoy día, los 391 en ventilador deberían ser considerados como críticos a juicio suyo. Absolutamente, esas son personas que si están conectadas a un ventilador mecánico, tienen una insuficiencia respiratoria grave, están en una unidad de cuidados intensivos, o sea, son personas de extremada gravedad, ¿sí? Y por ende, así deberían reportarse, digamos. Con respecto a la pregunta de los fallecidos, evidentemente, bueno, en Chile la norma a mí me parece que es adecuada en el sentido de que a todos los pacientes con sospecha de un cuadro respiratorio que fallecen, hay una normativa de tomarle un test para confirmar si es que han tenido infección por COVID-19.
Eso es algo correcto, pero igual que en muchos países hay dificultades para identificar a todos los casos sospechosos, ¿no? No siempre es tan sencillo, hay también algunos problemas de tramitación de acceso a reactivos que pueden dificultar el acceso, pero yo diría que probablemente en el ámbito de contabilizar los fallecidos no estamos en una situación peor que la que tienen otros países del mundo. O sea, son las complejidades propias de detectar o atribuir, digamos, las muertes a la infección por coronavirus en casos donde no están en el hospital, que es como lo más fácil, digamos, saber cuando una persona en un hospital ha fallecido por una infección por coronavirus. Muy bien, Cristóbal Cuadrado, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el canal 24 Horas. Que tenga buen día. Igualmente, que esté muy bien.